El día de ayer en mi introducción hablé de cómo el Evangelio fue encontrando tierra fértil, especialmente en Medio Oriente, y después dio su brinco o su salto, hermanos, a Europa. Me quedé pensando el día de anoche y me puse a buscar la dureza que comenzó a encontrar el Evangelio en los países vecinos a él. Y me vino a la mente buscar los países islámicos o musulmanes. Y es sorprendente, usted lo puede hacer en su computadora. Si usted pone verdad ahí en el Google, busca usted los países musulmanes en el mundo, puede ver que la iglesia del Señor inició, hermanos, ahí en Palestina, en Israel, ¿verdad? Ahí comenzó en Jerusalén propiamente dicho, el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Y el Evangelio, hermanos, realmente no se expandió tanto hacia el este, tampoco hacia el sur, sino que se fue hacia el norte, en lo que hoy en día es Turquía. La razón es muy clara, hermanos. Todo ese mundo, todos esos países que hoy en día conocemos, toda la parte norte de África, comenzando desde Tanzania, Kenia, Somalia, Etiopía, Sudán, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, todos estos países, Níger, Mauritania, Senegal, Guinea, Nigeria, todos esos países son países musulmanes. Ahora, alrededor de Israel no hay un solo país, hermanos, que dé entrada al Evangelio, con la excepción de un pequeño puntito que es Israel. Pero enseguida ahora está Turquía, Siria, Irak, Jordania, Arabia, Sudán, Omán, Qatar, los países árabes unidos, Pakistán, Irán, Afganistán, Turkmenistán, la parte norte de China, el 80% del territorio hindú, y luego en el Asia hacia abajo, Camboya, Malasia, Indonesia y las Filipinas, hermanos, en gran parte. Todos esos son territorios musulmanes, donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo encontró, hermanos, gran oposición debido a las enseñanzas falsas de los árabes en relación a Mahoma y sus descendientes. Por cierto, entre los musulmanes, hermanos, existen dos clases. Usted ha oído hablar del musulmán sunita y de los chiitas. Los chiitas son los más radicales. Son los que están especialmente en Irán. Y parte de ellos también en el Yemen. Estos todavía reivindican el derecho a Ali y al sobrino de Mahoma, y quieren ellos liderar a toda la comunidad islámica. Así que en todo ese territorio donde está Israel, donde nació la iglesia, hacia el suroeste, hacia el este, hacia el noreste, todo, hermanos, ese es territorio musulmán. Y no que la palabra de Dios no tenga el poder para derribar los argumentos, como dijo el apóstol Pablo a los romanos. Es simple y sencillamente es que la gente, hermanos, tiene oídos completamente cerrados para no escuchar el evangelio de nuestro Dios. Por eso el día de ayer le dije que el evangelio dio un salto hacia el norte, hacia Europa, a ese continente donde el evangelio fue encontrando acomodo en un tiempo en los primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, hermanos, pronto la iglesia apóstata, dirigida obviamente por el clero romano, católico romano, pues se apoderó. Entonces ya tenemos dos puntos de oposición demasiado fuerte para el evangelio.
Europa sí realmente quería y abrazó al principio el evangelio, pero con el tiempo y hermanos, con la apostasía de la iglesia, donde miraban que era algo ilógico al parecer del ser humano, decían: no es posible que Roma, siendo un inmenso imperio mundial, sea gobernado por un solo hombre, cual es el emperador. Y ustedes, con estas pequeñas comunidades que son grupos religiosos llamados iglesias, quieren que exista una pluralidad de ancianos o personas que estén, hermanos, al cargo de este grupo. No es posible. Entonces, los inicios de la apostasía fueron estos en la organización que Cristo había dejado para la iglesia. El apóstol Pablo, estando todavía, hermanos, aquí en la tierra y trabajando en la iglesia que estaba en Éfeso, en pasajes sumamente conocidos como los de Hechos capítulo 20, versículo 28, les dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Sí, está hablando con los pastores, con los obispos de la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No me voy a detener tanto en el pasaje, pero no puedo también dejarlo hacia la deriva. Pablo llama la atención a los ancianos y le dice: pongan atención sobre la iglesia. Ustedes han sido puestos como pastores u obispos para apacentar, para cuidar, para alimentar. No es suya la iglesia la ganó el Señor con su propia sangre. Esto es algo, hermanos, sumamente importante para entender hasta el día de hoy, incluso nosotros los predicadores. La iglesia no es nuestra, la iglesia le pertenece al Señor. Por lo tanto, solamente somos administradores de la gracia divina. No nos adueñemos de la iglesia como si fuera mi grupo, al estilo Pentecostés. Este es mi grupo, yo lo pastoreo. No, Señor, nosotros no tenemos que tener esa idea. La iglesia es del Señor, Él la ganó. Nosotros estamos para servir a los hermanos en la iglesia. Entonces, al llamar Pablo la atención de los obispos, les dice en el versículo 29: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo anticipa lo que iba a ocurrir. Al irse él, no estaría la autoridad apostólica de él o de los otros hermanos. Entonces se aprovecharían esos hombres, entre comillas, cristianos, pero que en realidad eran lobos rapaces, y no perdonarían a la iglesia, al rebaño. Y dice: de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, la iglesia del Señor siempre ha existido, la iglesia del Señor no dejará de existir, pero estos son, hermanos, componentes activos que en su momento prohibieron la entrada del evangelio a ese lugar, pero encontraría terrenos fértiles en otros corazones y en otros lugares. América, Inglaterra, parte de Europa serían lugares propicios para el evangelio en el futuro. Que Dios les bendiga.